buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una cadena de plataformas de la televisión nacional e internacional. Las elecciones, viento en popa. Comenzó hoy, este miércoles, la veda de inauguraciones al sector público del país de cara a las elecciones de mayo. Comenzó la primavera. La victoria y el caso de Las Parras, la cantidad de muertos se eleva a 11 y esto mantiene a la gente con atención al problema del hacinamiento de presos, pero como que no se le ve una salida rápida al tema. Mientras tanto, se elevaron a 6 los fallecidos por quemaduras en el incendio de Salcedo a propósito de la celebración del carnaval. Niños armados en las escuelas, alerta a las autoridades, pero el número de navajas y cosas que han encontrado revisando mochilas al azar es una cosa de salto y espanto. Señores, y ustedes saben lo que es un proyecto de ley para indicar las calorías, los niveles calóricos que tienen los alimentos que se venden en lugares públicos. A veces uno piensa que no hay nada que hacer en este país. El tema Haití es un tema recurrente, pero cada día con más expectativas sobre qué va a pasar en el vecino país y sus consecuencias para República Dominicana. Mi columna de esta semana en Oye País, se fortalece la democracia a propósito de todo el andamiaje que prepara la Junta Central Electoral, incluyendo los debates. Se acerca la hora cero, así titula el editorial del Listín Diario, que no tiene desperdicio sobre el tema de la crisis en Haití. Estos y otros temas después de la pausa. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que estableció un protocolo de atención para dar respuesta y apoyo a las familias de los privados de libertad afectados con el incendio ocurrido en la cárcel La Victoria. El protocolo establece que se trabajará las emociones a los fines de dar apoyo para que se sientan acompañados por la institución, además de un acercamiento para lo que destinó un área de recepción que será permanente y funcional, en la cual los parientes de los presos esperarán para ser atendidos e informados sobre la situación de salud de sus parientes. De acuerdo a una nota publicada por la agencia de noticias española, República Dominicana colaborará con Estados Unidos y Canadá en la evacuación del personal diplomático de ambos países de Haití, sumido en una de sus peores crisis. Así lo detalla la nota de la solicitud de ayuda que fue dada a conocer por el Ministerio de Defensa, MIDE, quien explicó que los dos países solicitaron el permiso para tener acceso temporal de personal y equipamiento, incluyendo aeronaves, para llevar a cabo estos operativos, de acuerdo con un comunicado. República Dominicana calificó de inapropiado hablar de intervención militar en Haití, declaración que atribuyó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en un comunicado emitido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cuya presidencia pro tempore encabeza la mandataria centroamericana. La Cancillería Dominicana afirmó que el contenido de un comunicado unilateral que atribuye a Castro haber emitido el 15 de marzo contradice la postura oficial de la CELAC respecto a la crisis en Haití, creando confusión. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aterrizó en Arabia Saudí en el marco de una nueva gira por Oriente Medio en torno a los esfuerzos para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y la reconstrucción del devastado enclave palestino. La televisión privada saudí Al Arabiya retransmitió imágenes de la llegada del jefe de la diplomacia de Estados Unidos a Jeddah
donde está previsto que mantenga encuentros con las autoridades del país árabe para abordar la situación en Gaza antes de poner rumbo a Egipto, su próximo y último destino de esta gira. La Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo una prueba del misil hipersónico AGM-183A desarrollado bajo el programa de respuesta rápida de lanzamiento aéreo, informó el organismo. En una declaración a Defense News, un portavoz de la Fuerza Aérea comunicó que un bombardero estratégico B-52H llevó a cabo la prueba del prototipo plenamente operativo en el sitio de pruebas de defensa de misiles balísticos Ronald Reagan, ubicado en las Islas Marshall. Un barco que llevaba decenas de migrantes musulmanes Rohingya naufragó cerca de la orilla más septentrional de Indonesia. Pescadores locales rescataron a 6 de los refugiados que dijeron que aún quedaba más gente en el barco. No había datos inmediatos de las víctimas. Sin embargo, los sobrevivientes, 4 mujeres y 2 hombres, fueron trasladados a un refugio temporal en el subdistrito de Samatiga. Los pescadores y los sobrevivientes dijeron a prensa asociada que el barco había zozobrado a unos 25 kilómetros, unas 16 millas, de la playa de Kalua Bubon en la provincia de Aceh. Este miércoles 20 de marzo a la medianoche comienza la primavera. Comienza la primavera. Un periodo que concluirá el 20 de junio y que se alargará durante 92 días y 18 horas. La primavera, una de las temporadas más bonitas del año, salen las flores, florecen los árboles, la brisa es cálida, el viento es cálido, aún en una zona de alto calor como el Caribe y la República Dominicana, se siente una brisa agradable. Las mariposas en las calles. Yo recuerdo cuando yo era niño, la cantidad de mariposas que circulaban por las calles, pero muchas, cientos, miles de mariposas venían así como bandadas de mariposas de múltiples colores, y uno las agarraba incluso hasta con las manos porque estaban por toda la calle, bajito, desplazándose bajito incluso. Ya eso no se ve. Yo no recuerdo haber visto ese espectáculo hace muchos años. Yo recuerdo la zona colonial, era ver las mariposas en la primavera y ver las palomas a lo largo del año ahí en las ruinas de San Francisco, en el entorno del Parque Colón, en el entorno del Parque Duarte, Parquecito Duarte, ahí frente al convento de los dominicos. En esas plazas era muy común, y por donde quiera que uno caminaba en las calles veía las palomas. Un espectáculo. Yo era de los que iba a echarle maíz, maíz y arroz a las palomas, y eso divertía a uno tanto de niño. Y lo de las mariposas en la primavera era un espectáculo precioso. Bueno, junto con el inicio de la primavera se van a producir por lo menos 2 eclipses, uno lunar y otro solar. El eclipse lunar comienza, el eclipse lunar se va a producir 0 mata 0. El eclipse lunar se va a producir, lo tenía por aquí y ahora se me ha extraviado el eclipse lunar. Se va a producir el 25 de marzo, o sea, la semana que viene, la semana próxima, un eclipse lunar que podrá ser observado en toda América, y el eclipse de sol que se prevé va a ser total. El eclipse lunar es tipo penumbral, o sea, que se va a ver en la penumbra un poco. Y el eclipse solar es un eclipse que será total. En algunas áreas se va a contemplar desde Norteamérica y Centroamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional, la OAN.
Eso va a ser el 8 de abril. El 8 de abril es el eclipse solar. Entonces, así comienza la primavera con estos dos fenómenos interesantes que mucha gente le da seguimiento y que, vuelvo y digo, la primavera es como realmente la apertura del año. Aunque es después del primer trimestre, en el segundo trimestre del año, la gente entiende que el invierno es en diciembre y que después arranca la primavera. No, el invierno comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo oficialmente, y entonces arranca la primavera, que dura hasta como les dije, el 20 de junio, cuando comienza entonces el verano, que para nosotros es el infierno, por así decirlo, por el calor que hace, porque yo digo que aquí hay dos temporadas, verano e infierno. Verano es siempre, infierno ese centro del año, junio, julio, agosto, septiembre, incluso hasta el mes de octubre, pues agosto y septiembre, 2 meses altamente calurosos. Este es los fenómenos del año que están allí pendientes, por así decirlo. Señores, uno tiene que entender algunas cosas. Yo hay cosas que no entiendo. El Senado de la República aprobó el martes de esta semana, en segunda lectura, un proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en los restaurantes y otros lugares de expendio. O sea, en el menú debe decir que si usted se va a comer un salmón, ese salmón tiene tantos elementos calóricos, de tal cosa, todos los elementos de valor energético que tiene cada alimento. Unos frutos verdes tienen tal cosa, las legumbres que lo acompañan tienen tales y cuales cosas. Tiene el objetivo de este proyecto, dice la información, establecer reglas para la identificación del valor calórico de los alimentos terminados que se expenden en restaurantes y otros centros. Incluso habla de que en lugares de venta de alimentos en todo el territorio nacional, en el menú, al lado del plato, debe servirse ese valor energético. Pero oigan esto, señores, en lugares de comida rápida, picapollo, empanadas, aquí lo dice, cafeterías, frituras en la calle, deberá ponerse un letrero que diga, este picapollo contiene tantas calorías, tal cosa. Por Dios. Aquí no tienen nada que hacer nuestros legisladores. Eso es como el proyecto de ley para los que calibran los motores. Como el proyecto de ley para los que calibran los motores. Hacer una ley para sancionar esto. Señores, la gente que va a un restaurante tiene plena conciencia de que esto es una fritura, de que esto es aquello, de que esto tiene tantas o cuales calorías. Generalmente. Y el que no lo tiene, lo averigua. O porque no le importa. Pues ustedes se suponen que en una fritura y en un picapollo, la gente va a leer el letrero que dice ahí que esto tiene tantas calorías, que esto tiene tantas cosas, que el refresco que usted se va a beber tiene tantas proporciones de esto y de aquello. Pareciera muy loable, muy bueno. Pues son cosas que no tienen sentido, que son inaplicables. ¿Y qué va a pasar cuando la gente ni lo lea, ni lo entienda, ni le importe? O los centros de vender comidas no les importa tampoco colocarlo. El valor energético de cada artículo que se vende en un restaurante, no porque ellos quieran tampoco, tienen que pedir un listado al Ministerio de Salud Pública para que apruebe el valor energético. Van a ir a inspeccionar, déjame ver, esa carne que tú serviste, tú la sirves, dice que asada, pero tiene tantos elementos de grasa. No, hombre, no, por Dios. Aquí hay muchos problemas para que perdamos el tiempo en eso. Ahí hay cientos de proyectos de ley y el Código Procesal Penal, para no ir muy lejos, para no mencionar muchísimas cosas. Y están ahí dando vueltas para que los legisladores se dediquen a perder el tiempo. En este país, ese es uno de los problemas que pasa con nuestras cámaras legislativas. Está llena de leyes que se hacen, coyunturales,
porque hay algún problema, porque hay alguna cosa, porque a alguien se le antojó, porque a alguien se le ocurrió, hace un proyecto y lo aprueban. Y lo aprueban. Hay un proyecto de ley que se sometió para eliminarle los impuestos que pagan las toallas sanitarias importadas que vienen al país. Proyecto de ley para eso. Eso debe estar, si fuera necesario, si lo consideran importante, en una resolución del Ministerio de Industria y Comercio que se ocupa de estas cosas, de los productos y precios, estableciendo eliminación de los impuestos. Eliminar los impuestos no tienen que ser por ley. La creación de impuestos sí son por ley. Usted va a hacer una ley para eso, coyunturalmente, para esa situación. Eso denota una falta de iniciativa y además del esfuerzo por figurear, por tapar, y después entonces consignar, en esta legislatura pasada aprobamos 50 y qué sé yo cuántos proyectos, qué sé yo cuántas resoluciones, qué sé yo cuántos homenajes, para tener una lista de alegadas acciones que ha hecho el organismo legislativo. Pero esto es, señores, hasta una falta de respeto a la gente. Tantas cosas que se quedan porque no hay tiempo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la famosa ley 124 de Seguridad Nacional, que crea el DNI nuevo, la nueva estructura del DNI y las objeciones que se hicieron y fueron discutidas y fueron analizadas por una comisión y se mandó un borrador de proyecto? ¿Qué ha pasado con eso? Se dijo que inmediatamente se iba a someter al Congreso y mucha gente pensó, eso viene discutiéndose desde el escarceo que se armó con eso el fin de año, en noviembre, diciembre, cuando se nombró esta comisión y todo esto, después del escarceo, vuelvo y digo que se armó, todo el mundo entendía que ya estaba listo el proyecto, como realmente se dijo, y que el presidente de la República lo iba a introducir dentro de sus iniciativas el 27 de febrero. Y decir, bueno, hubo esta situación, nosotros entendimos que esto podía mejorarse, que esto, aunque no obedecía a un plan de tal cosa, justificarlo, y decir, pero aquí está un proyecto para que sea discutido. Nadie sabe dónde está eso. Yo le pregunté a un amigo que tiene que ver con estas cosas. Se hizo, está ahí, estamos viendo, estamos esperando que se determine su envío al Congreso para discutirlo. Me dijo alguien entonces que un borrador se mandó a la Cámara de Diputados, a una comisión, para que fueran viendo a ver si tenían que hacerle algún reparo al proyecto que se iría a introducir. Entonces hay cosas como esas. Lo del Código Penal, Procesal Penal, es una vergüenza. Tiene 7 años en el Congreso, porque fue devuelto por el Poder Ejecutivo y como los legisladores no quieren enfrentarse con el tema de las 3 causales, el tema de la legalización, despenalización del aborto, que unos aprueban y que otros rechazan y que ha dividido la sociedad dominicana en favor y en contra. Entonces los legisladores no quieren echarse eso encima, porque no quieren que la gente, si usted está a favor de uno, usted se gane la animadversión del otro y por ahí vienen los votos. Además, es una forma de demostrar los altos grados de irresponsabilidad que hay en todas estas ejecutorias legislativas. Entonces, señores, proyecto de ley para poner al picapollo, a la pizza, a la fritura, entre otras cosas. Proyecto de ley que está en estudio de comisión sobre la calibración, sobre los que andan calibrando los motores. ¿Sabes qué calibrar los motores? Los muchachos que lo paran en 2 ruedas. Van a establecer una ley para poner una sanción a eso, cuando eso es una violación de la ley de tránsito regular. Manejo temerario y punto. Y está consignado en la ley. Es una ley especial para eso. Bueno, así no. Así no vamos a llegar a ningún sitio, señores. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Eso es una falta de respeto que la gente lo ve, lo coge de chiste, pero no es un chiste, es una realidad y una realidad altamente preocupante. Altamente preocupante. Mire, en el tema de la cárcel de la Victoria, del incendio, van 11 muertos.
Y hay varias personas más que están con quemaduras y hay quienes dicen que son más los muertos. Uno solo es demasiado. Pero es la demostración nueva vez de la ineficacia con que se maneja el tema carcelario. Con que se maneja el tema carcelario en sentido general. Cuando hay situaciones de esta naturaleza, se arma un alboroto y se arma una cosa y todo el mundo acude, que el defensor del pueblo, que el Ministerio Público, que los derechos humanos, que los medios de comunicación, todo el mundo ve un problema que está ahí que es gravísimo. Esto pasa y las cosas vuelven a su nivel. Es verdad que pudo haber sido un cortocircuito porque hay todo tipo de instalaciones eléctricas donde quiera, regada por una cárcel congestionada con 8.000 presos, una cárcel que era para entre 800 y 1.200 personas, un superpoblado, hacinados. Es un almacén de personas vivas. Entonces, viene este incendio, 2 pabellones enteros se incendian, se queman, hay fotografías y videos dantescos de lo que ocurrió allí, escenas espeluznantes, pero están ahí. Entonces, conjuntamente con esto de que la cárcel de la Victoria no se le da una salida para la descongestión de esas cárceles, de esas y otras cárceles, pero también para humanizar, porque el que está allí preso también tiene derechos humanos, para humanizar, aún en su condición de ser un violador de la ley, o que esté en espera de un proceso judicial por acusaciones de violación a la ley, hay derechos que deben ser respetados. Bien, usted no quiere respetarlo. Entonces tenemos el caso, ahí surgió de nuevo el caso de la cárcel de Las Parras. Una cárcel que se construyó para 4.000 presos. En una forma digna, en una forma de alta seguridad, en una forma, yo no voy a decir que de confort, pero sí cumpliendo los rigores del respeto a los derechos de la gente. Porque las cárceles dominicanas, y lo he repetido ya varias veces en estos días, en vez de ser centros de regeneración de personas que cometieron un error, una infracción legal, algunas horrendas, algunos asesinos, algunos sicarios, algunos delincuentes de todo género, otros que fueron a la cárcel por una situación de un incidente, de un accidente, de un error que cometieron, pero no son tipificados como delincuentes profesionales, por así decirlo. Y muchos otros, la gran mayoría, más del 60%, que son presos preventivos, que están en la cárcel por una decisión de un juez, como una medida de coerción, a pedido del Ministerio Público, y están allí en las cárceles esperando un proceso. Se pasan 1, 2, 3 años esperando ser procesados. No son pocos los que finalmente terminan siendo puestos en libertad porque su caso lo declaran inocente. ¿Y quién puede resarcirle esos años de prisión hacinados por demás de sufrir los rigores de la prisión, de una prisión en República Dominicana? Nadie, nadie. En la época de Balaguer, los jueces eran más astutos. Encarcelaban a la gente, pasaban 2, 3, 4 años, y cuando se daban cuenta de que, o la pena que debían ponerle por la infracción que le atribuyeron, era mucho menor al tiempo que tenían preso, o eran inocentes, le aplicaban aquella de condenado a pena cumplida. Eso es una falta de respeto y una aberración. Ahora, simplemente le declaran un no al lugar, le declaran una libertad pura y simple, como le dicen los abogados, y dicen sentencias, o simplemente después que han pasado 6 meses, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, presos, entonces los mandan a su casa para que esperen el juicio. Pero ¿por qué usted lo tenía encerrado? Sufriendo los rigores de la cárcel. Como si además de eso fuera no costara nada.
Eso le cuesta al Estado, le cuesta a nosotros los contribuyentes, pero eso no se toma en cuenta además de la violación de los derechos de la gente. Y ahí están los hacinamientos en la cárcel. Lo que ocurrió hace varios años en la cárcel de Higüey, situación similar, un incendio, varios muertos. Ocurrió en la cárcel de San Pedro de Macorís hace varios años, un incendio, varios muertos. En la cárcel de La Victoria ha ocurrido varias veces, incluso cuando aquí hay temporales de ciclones, vaguadas, todo esto, que esa zona de la cárcel se inunda, han tenido que sacar a mucha gente de emergencia y ha habido problemas con personas ahogadas. Pero volvemos al caso de la cárcel de Las Parras. Hay un proceso abierto porque se habría sobrevaluado la construcción de la cárcel, porque en el proceso de licitación y de adjudicación de contratos se cometieron todo tipo de ilegalidades y las licitaciones no fueron correctas, porque se sobrevaluaron las obras, porque no se hicieron realmente las obras o con la calidad o en la cantidad de los dineros que se cobraron. Puede haber de todo esto, pero hay un nivel de construcción. Hay una cantidad importante de construcción. Pabellones, que sí, ahí hay un problema del suelo que es medio fangoso. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Desbaratarlo? Lo que está hecho, lo que es recuperable, gran parte de eso, y comencemos a utilizar esa cárcel. No. Eso se mantiene como la joya de la corona para la discusión de estas acusaciones de corrupción en el entorno de la construcción de esta cárcel. Y uno se pregunta por qué se lo estrujan en la cara a la gente. Y uno tiene por lo menos un poquito de raciocinio y un poquito de mente abierta para entender cosas. Por ejemplo, nada quita que el expediente, hace 3 años que están en eso, casi 4 años, siga su curso, siga su investigación, sigan los sometimientos, sigan los procesos judiciales, por lo que el Ministerio Público, por lo que el Estado entiende que fue defraudado, pero no deje que eso que está ahí hecho, que es parte de eso que se ha dicho que fue defraudado, es ya una obra construida con dineros públicos. Además, obedeciendo a una necesidad imperiosa y urgente de ser usadas instalaciones de esa naturaleza para descongestionar, descargar ese antro de hacinamiento que significa la cárcel de La Victoria. No hay forma de que a uno se lo expliquen, que uno lo pueda entender, lo pueda asimilar y pueda darle ganancia de causa a cualquier explicación. Los hechos están ahí. Los hechos están ahí. El tema carcelario es un tema muy serio, muy complejo, muy difícil. Señores, muy complejo y muy difícil. Falleció el 6º niño, un jovencito de 15 años, del caso del incendio de fuegos artificiales en el carnaval de Salcedo. Y van 6 muertos. 6 muertos. 5 de ellos niños menores y un adulto de 53 años. Eso es una desgracia que hay que evitar a toda costa su repetición. Salir a buscar a los culpables, sí, deben establecerse sanciones si hubo negligencia, si hubo mala intención, si hubo intención, si hubo descuido. Pero lo importante en esto, el caso es un hecho. Y hay una cantidad de muertos. Uno era demasiado. Y hay otros que están heridos y hay gente que está todavía en situación de alto riesgo de su vida en los hospitales del país, aquí y en el interior. Entonces, señores, lo que tenemos es que ganar la experiencia de lo que ocurrió para evitar su repetición. Eso es lo que muchas veces perdemos de vista. Los
concentramos en el morbo, en la situación, en el decir y en el acusar y en el tornar y virar, y no vemos las experiencias que se pueden ganar en esto. Esto mañana se olvida y cuando venimos a ver vemos otro episodio de esa naturaleza o peor, porque no se tomaron medidas tendientes a evitar que esto se repita, a propósito de las experiencias de lo ocurrido. Y eso es una pena, pero así actúa nuestra autoridad, así actúa nuestra sociedad muchas veces. Entonces uno dice, caramba, cuánta insensatez. Yo diría que más que insensatez, es una situación de irresponsabilidad y desdén. Parece que somos inmediatistas, morbosos e irresponsables en sentido general. Esto a mí no me cabe la menor duda. Y una nota que no quería dejar de señalar es la información que dan las autoridades de que haciendo unas inspecciones aleatorias en escuelas públicas encontraron en mochilas de los niños y dentro de sus pantalones y de sus vestimentas una cantidad impresionante de armas blancas, cuchillos, navajas, sevillanas, instrumentos de metal convertidos en armas blancas. ¿Con qué propósito? Con el propósito, lógicamente, o de una defensa, porque se producen actos de violencia en su contra, o para agredir, o para comenzar desde pequeños a sentirse machos, porque tienen un arma. Y eso no es extraño, eso no es raro. Eso es como algo natural, por así decirlo, entre los latinos. Pero eso no significa que porque sea así tengamos que permitirlo, tengamos que soportarlo, tengamos que admitirlo. Lo que pasa en Estados Unidos con las acciones de violencia debería a nosotros mantenernos muy atentos. Estoy buscando la nota para decir específicamente la cantidad de armas que encontraron. Debía mantenernos atentos, muy atentos a lo que esto representa. Y además de lo que esto representa, ¿cuál es el sentido de convivencia que están recibiendo nuestros niños? Si desde pequeño su visión está en andar armados y poder responder con armas cualquier diferencia, dirimir cualquier tipo de desigualdad, rápidamente sacando un cuchillo y respondiendo a esto, entonces no estamos bien como sociedad. Y esto es muy peligroso, esto es muy malo, esto es dañino. ¿Qué es lo que estamos formando para nuestro futuro, para nuestro presente inmediato? ¿Qué es lo que cómo es que estamos encaminando a nuestros niños? ¿Qué es lo que le estamos diciendo que es lo correcto y que deben hacer? Se elevaron, acaba de llegar una información a 12 los fallecidos en el incendio. Siguen aumentando en el incendio de La Victoria. Siguen aumentando. Hay unos 9 cadáveres que no han podido ser identificados debido a las graves quemaduras que tenían en casi todo su cuerpo. Supóngase usted, en medio de esa situación, caramba, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, sigo con el tema de las escuelas y los estudiantes y las armas. ¿Cómo vamos a indicarle, a enseñarle a nuestros jóvenes que esa no es la forma de dirimir los conflictos? Conflictos que todos vamos a tener un día, en algún momento,
de una u otra manera, con unas u otras grupos de personas con que lidiamos, con que nos manejamos. Entonces, la verdad que es una situación difícil, incómoda, peligrosa. Bueno, no encuentro la nota en que había visto que está la cantidad de armas encontradas, de armas blancas encontradas, porque quería decírselo porque a mí me alarmó y creo que es alarmante una situación de esta naturaleza. Bueno, será en otro de los programas que le voy a dar todas estas estadísticas porque realmente son preocupantes. El hecho de que encuentren una o dos es preocupante. El hecho de las cantidades que encuentren indica que hay una norma de costumbre y una proliferación a esa práctica, que no es una cosa fortuita, sino que es una práctica. Y esto, señores, es muy malo, realmente muy malo. Finalmente quiero hablar sobre el tema de las elecciones. Ya se establecieron las reglas de juego para el debate electoral del 20. Son dos debates, uno el lunes 22 y otro miércoles 24. El lunes 22 es con los candidatos a senadores de la capital, del Distrito Nacional, de Santiago y de la provincia de Santo Domingo, que son las tres áreas de mayor concentración de votantes y de habitantes del país. Y esto puede marcar puntos de referencia importantes de cara a esos debates. La Junta emitió un documento antes del debate. La Junta emitió un documento donde establece lo que consigna la ley en el cronograma electoral de cara a las elecciones del 19 de mayo, o sea, dentro de 60 días. Una de ellas, que ha sido la más controvertida y más discutida, es la que impone una veda al gobierno y a las autoridades municipales para hacer cualquier acto de inauguración. Pero además establece que en ningún acto público que se haga, porque no es que el gobierno se va a cruzar de mano y se va a quedar escondido y cerrado en su casa. Tiene que participar el presidente, los funcionarios, los alcaldes en actividades públicas propias de su cargo. Lo que no pueden hacer es inauguraciones, pero en esas actividades debe estar totalmente ausente, vedado el tema del uso de cualquier emblema o propaganda que se pueda entender como propaganda de corte electoral o que pueda verse o que pueda servir de corte electoral. Tiene muchos detalles esta resolución emitida por la Junta Central Electoral en la noche del martes, donde se establecen estas reglas de juego. Estoy buscando para darle algunos detalles concretos, pero este es uno de ellos. Y otro de ellos es la forma del manejo, el establecimiento de cómo se maneja o se debe manejar el tema de la propaganda a través de los medios de comunicación. No hay prohibiciones, pero hay reglamentaciones. No hay prohibiciones, pero hay reglamentaciones. Oigan bien claro lo que estoy diciendo. Aquí estoy buscando, es un documento bastante explicativo por sí mismo, bastante extenso. Aquí lo tengo. Es un documento importante, trascendente. Aquí lo tengo. Vamos a verlo en su contexto para no hacer juicios sin tenerlo a mano. Primero, la regulación para los actos públicos en las entidades estatales. La celebración de actos públicos realizados por entidades estatales no puede servir de escenario para la promoción de cualquier candidato postulado por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos durante el proceso electoral. No se podrá pintar ni diseñar letreros,
Oigan esto, señores, es importante oírlo. No podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en edificios donde funcionen organismos públicos, ni ser utilizados para fines de propaganda electoral. De ahí viene la crítica que se le hizo a Guillermo Moreno de que hizo un spot utilizando el escenario del Salón de Sesiones del Senado de la República. Bien claro, no podrá pintarse letreros, dibujos, letras, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos, ni ser utilizados para fines de propaganda electoral. Los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones públicas utilicen fondos públicos para fines políticos, para beneficiarse en alguna organización política, incurren en delito electoral y por consiguiente pueden dispuestos, según lo que establece el artículo 316 de la ley 2023, ley orgánica del régimen electoral, ser susceptibles a ser castigados con penas de 1 a 3 años de reclusión. Regulación para la publicidad en los actos del gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 210 de la ley orgánica electoral. Durante la campaña electoral, la publicidad de actos del gobierno a nivel nacional no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio en favor de cualquier candidato. No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para promover candidatos. Los ministros, ministras, incumbentes de las instituciones durante la campaña electoral deberán abstenerse de incluir en la publicidad contratada de sus instituciones o en actividades públicas la figura de cualquier candidato. O sea, con esto están diciendo que la figura del presidente, por ejemplo, Luis Abinader, no puede aparecer en ninguna publicidad de ninguna entidad oficial a partir del día de este 20 de marzo hasta el 19 de mayo. Repito, no podrá tener la figura, ninguna publicidad, la figura de cualquier candidato que esté compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones de mayo. El presidente es un candidato porque es candidato a la reelección. Tienen que eliminar todo tipo de propaganda donde esté la figura del presidente. No puede aparecer el presidente. Y no se puede hacer una propaganda diciendo esta es la mejor obra que se ha hecho y vamos a seguir en adelante, a seguirlo haciendo. Eso es propaganda de corte político, así se estipula. O sea, hay que tener con pinzas mucho cuidado de cómo se hacen estas cosas. En caso del actual presidente de la República, que ostentará la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República, dispone que a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros, afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones del gobierno no podrán contener el nombre, la fotografía o la imagen del presidente y candidato hasta concluidas las elecciones. Todas esas vallas que están ahí dicen, este edificio que hizo el presidente, estas casas que hizo el presidente, eso hay que quitarlo inmediatamente. Establece la ley. Así sigue hablando de los ayuntamientos, exactamente lo mismo. La regulación de los programas de asistencia social. Ese es otro punto que es interesante. Los programas de asistencia social y ayuda comunitaria de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado podrán desarrollarse de manera habitual siempre que su implementación o ejecución haya sido planificada con anterioridad al inicio de la campaña electoral el 8 de marzo. Los programas que están corriendo, que habían sido planificados y habían sido anunciados antes de iniciarse la campaña, siguen su ritmo normal, porque usted no puede quitarle a la gente la asistencia pública.
Queda prohibido la administración pública, las entidades públicas autónomas descentralizadas y las alcaldías la realización de programas de apoyo social o comunitario extraordinarios. No que ahora vamos a hacer un operativo porque es el Día de las Madres, porque las habichuelas con dulce de la Semana Santa. No se puede. Y así hay una serie de detalles. Búsquenlo, está en la página de la Junta Central Electoral sobre las atribuciones que se pueden dar los funcionarios públicos a propósito de la veda que entra en vigencia el 20 de marzo y hasta el 19 de mayo con motivo de las elecciones. En mi columna Oye País hablaba del tema del debate, de eso voy a hablar con un poco más de detalles mañana. El tema del debate que para mí es importantísimo porque marca una forma de discutir de cara a la nación las propuestas que hacen los candidatos. Y el candidato presidencial, los candidatos presidenciales debatiendo face to face, cara a cara, con réplicas y contrarréplicas incluso, va a ser una importante labor para que la sociedad, la comunidad, el electorado pueda conocer cómo piensan, qué proponen, hacia dónde va la visión que tienen nuestros candidatos de cara a ganar las elecciones. Se fortalece la democracia en República Dominicana. A título de mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. El libre ejercicio del voto, la concurrencia masiva de la población a las urnas y sus resultados son el más grande evento que consolida la voluntad ciudadana en la escogencia de sus autoridades, pero más que eso, en el afianzamiento de la democracia. La Junta Central Electoral ha conformado y ejecuta toda una estructura de plenas garantías para que las elecciones sean ejemplares, con periquitos, quejas y demandas incluidas, y que satisfaga las exigencias y expectativas de partidos y población confiados, la generalidad en que el ejercicio del voto será respetado y constituirá la decisión de las mayorías. Las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, primer ejercicio general en las urnas, luego de los accidentados comicios de 2020, fueron un ejemplo de que se puede organizar y realizar con éxito un proceso en libertad y con transparencia. Hoy, como colofón, vemos con entusiasmo cómo el debate público cara a cara de los candidatos parece institucionalizarse en el país. El camino lo abrió la cadena de radio RCC Media con los debates de los precandidatos a senadores y diputados. Luego de las confrontaciones entre los candidatos ya escogidos e inscritos bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y el apoyo de importantes medios de comunicación. Ahora, la joya de la corona, el debate de los candidatos presidenciales fijado para el 24 de abril, al cual han aceptado acudir el presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández del Partido Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Un ejercicio del que estoy convencido, el gran ganador serán la población y la democracia dominicana. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión,
análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras se espera que haya una estructura organizativa con suerte de dirección del Estado haitiano, puesta ahora en manos de un consejo presidencial que está conformándose con los auspicios del CARICOM y de la comunidad internacional que ha volcado su vista hacia Haití ahora. Mientras esto ocurre, las bandas siguen en lo suyo. Atacaron el Banco Central, han tiroteado las calles, la policía está enfrentando algunas situaciones, pero salen huyendo porque estas bandas tienen poder de fuego, son asesinos y han establecido controles en las principales vías, las calles, los barrios de la capital haitiana. Ese señor Barbecue es un hombre de armas a tomar. Lo que no aparece en las fotografías ni en las reseñas en la última semana es Guy Philippe. ¿Dónde está Guy Philippe? Es detrás, la figura detrás de Barbecue. Guy Philippe había dicho que él tenía pretensiones de asumir la presidencia de Haití en medio de este caos para tratar de imponer ese orden. Estuvieron peleados él y Barbecue o las bandas, pues después se vio como más o menos una sintonía en lo que estaban haciendo y un mismo propósito, derrocar a Ariel Henry, que está en Puerto Rico. Ayer se corrió la voz de que el FBI lo había arrestado en una investigación, una supuesta investigación sobre temas de corrupción durante su gestión, lo cual fue desmentido por el FBI. No dijo que no se esté haciendo una investigación, pero que había sido arrestado fue desmentido por el FBI en Puerto Rico. Pero mientras tanto la violencia sigue y parece ser que ya va cuajando cada vez más y se acerca más lo que llama Miguel Franjul en el editorial del Listín Diario de hoy, la hora cero. La hora cero para la intervención militar, para la intervención policial, para la intervención extranjera en Haití, para tratar de imponer orden y tratar de encauzar un proceso llevado hacia un propósito de institucionalización de ese país en caos. Los Estados Unidos ha dicho a través de su Comando Sur, que es quien mira y protege toda el área de poder geopolítico de los Estados Unidos aquí en América, el área de influencia de los Estados Unidos. Desde el Comando Sur se dice que hay fuerzas especiales listas para, de ser necesario, ayudar, participar, cooperar, estar ahí atentos cuando entran las fuerzas de intervención a Haití. Los Estados Unidos no quieren asumir el liderazgo de una intervención militar porque después se quedan ellos con el tema y las experiencias de cómo salir después que entran no han sido las mejores. Han sido las mejores. El último caso fue Afganistán. Está el caso de Vietnam, está el caso de República Dominicana. Hay varios casos que son ejemplos de cómo se entra fácil y de cómo se sale difícil y a qué costo. Pero el hecho de que Estados Unidos haya dicho eso indica que como que está ya mordeado y está a las puertas de que haya una acción definitiva en Haití. Porque ya es intolerable la situación de violencia, de anarquía, de caos que hay, y además de eso, del tema de la hambruna que se siente en Haití y que ha preocupado a muchas naciones. Pero en el interín de lo que pasa eso, los países del CARICOM, los pares de Haití, en organismos regionales como es el CARICOM, del cual Haití es miembro, han dicho que no, que tienen barreras de protección
para evitar, y yo le diría, repeler acciones masivas de inmigrantes que salgan huyendo de su país, de Haití, y quieran llegar a esos países. Así andan las cosas en Haití. La violencia sigue, el caos sigue, la inestabilidad sigue. Uno ve que podría haber una luz al final del túnel, pero parece que el túnel es tan largo que cuando se termine de salir ahí podemos haber pasado el día en el túnel y también salgamos de noche y no haya luz al final del túnel. En su editorial de esta fecha, Miguel Franjul, en el Listín Diario, titula "Se acerca la hora cero" y analiza el estado de la crisis actual de Haití. Lo comparto con ustedes. Se acerca la hora cero. Una confluencia de hechos presagia la proximidad de la hora cero para el inicio de una solución política y militar a la crisis de Haití. La comunidad del Caribe ha tomado el timón para la elección de un consejo presidencial provisional que reemplazará al virtualmente exiliado primer ministro Ariel Henry. En los entretelones de esa maniobra política, los Estados Unidos y Canadá han formalizado solicitudes para que se les autorice el envío de aeronaves y personal a la República Dominicana, desde donde se llevarían a cabo operaciones de evacuación de diplomáticos extranjeros acreditados en Haití. Esos equipos y aeronaves que estarán llegando próximamente al país reforzarán un operativo que puso en marcha el Ministerio de Defensa y que ha permitido evacuar a 296 personas, adultos y niños. En este contexto se ha producido otro anuncio importante. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos dijo que sus tropas están preparadas para actuar en Haití y hacer frente a la ola de violencia y a la inestabilidad. Desde hace meses, diferentes países miembros de las Naciones Unidas y del CARICOM, entre ellos el nuestro, se han pronunciado a favor de la intervención de una fuerza multinacional en Haití. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader lanzó el 13 de febrero su apremiante consigna: o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Los primeros actos de participación directa en la solución de la crisis ya están claros. Uno ha sido la apertura del canal de evacuación o puente aéreo humanitario junto a equipos de las Naciones Unidas, y otro es ahora la apertura del espacio dominicano para las operaciones aéreas de Estados Unidos y Canadá. Estas tendrán, según se ha dicho, un carácter temporal hasta que se cumplan los objetivos determinados. Vale recordar que para todos los fines, la presencia de tropas extranjeras en territorio dominicano requiere de una autorización del Senado, previa solicitud del presidente de la República. La Constitución prohíbe que los poderes públicos realicen o permitan realizar actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado. Vistas estas salvaguardas jurídicas y constitucionales, se impone que el gobierno dominicano explique con más detalles al país las características y alcances que tendrán las operaciones de los equipos humanos y aeronaves extranjeras en nuestro territorio, hasta ahora asignadas por una razón humanitaria. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Mañana nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.